Hola, yo soy Alexis y me encuentran en redes sociales como Alexis1292. Y yo soy Ale y me encuentran como Ale2406992 en Instagram. Y bueno, bienvenidos a Fuera del Plano. En este capítulo queremos intentar algo nuevo. Sentimos que hemos estado un poco serios, rígidos en los podcasts anteriores. Y es que así somos, ¿eh? Y en este sentido de mejorar y darle un poco más de fluidez a esto, que también no sea tan aburrido para ustedes, pues vamos a intentar hacer algo nuevo. Esperemos que les guste. Y darnos un momento para agradecerles a los nuevos suscriptores, a todos los que están siguiéndonos y confiando en esto. Muchas gracias. Estamos tratando, como decía Alexis, un momento de hacer cambios y pues esperemos que les guste este nuevo formato. Y bueno, queremos empezar hablando de cine en este episodio y empezar por el género favorito. Bueno, para mí el drama pienso que suelen elegir historias y personajes muy acercados a la realidad con los que puedes conectar y creo que también al mismo tiempo pues plantean de forma muy realista y cotidiana las historias, ¿no? Que se Ujú. van narrando. Y digo, también muy emocionales, ¿no? Pero Sí. creo que están un poco mejor pensadas también, las siento, no lo sé, o sea, desde mi perspectiva, siento que la dirección y los escenarios y están mucho más pensadas, justo siento que para conectar con eso que Sí. estoy hablando, de las emociones y el dar el mensaje correcto, ¿no? El mensaje que se quiere dar, cómo ¿Cómo lo narras, no? percibo y, ajá, y siento que esa parte realista es la que me gusta porque puedo conectar con eso, ¿no? Sí. Sí, hemos visto muchas películas así. Y como dices, es interesante porque abstraen ciertas situaciones de la vida real e intensifican nuestras emociones Sí. y como dices, muchas veces hasta puedes expresarte a través de esas mismas películas, ¿no? Identificas, Ujú. yo me he sentido así o yo he pasado ciertas situaciones. Suena muy a cliché de hombre, pero a mí me gustan las de acción. No, no es, o sea, es mi género favorito porque siento que te ayuda a descansar de tu cotidianidad, como dices, ¿no? De ciertas presiones que llegas a tener en el trabajo, con la familia, con tu pareja, que de repente pues simplemente quieres ver algo que a lo mejor no te haga, eh, pues suena extraño, pero pensar, ¿no? Como que sea tan Ujú. fácil de ver Como digerible, que, ¿no? que puedas ir poco a poco, una historia muy fácil, pero también siento que depende mucho de cómo estás tú, ¿no? Porque hay veces que también me gusta ver Ujú. algo más profundo. Como decíamos apenas, fuimos a ver Hamlet y a pesar de que es una historia muy compleja y yo personalmente no he leído este libro, sí empiezas a conectar con todas, como tú dices, esas emociones que van viviendo los personajes, a pesar de que de repente hay diálogos que te cuesta Ujú. trabajo entender, de seguir y de Sí. ir hilando cada cosa, pero puedes ver cada escena y cada sentimiento que plasman en la película, cómo va conectando contigo, pues sí te hace llorar, ¿no? Te llega a una parte muy profunda Ujú. y a veces, como tú dices, no sabes por qué, Sí. pero conectas con ese tipo de películas. Sí, pienso que si no han ido a verla, sí lo hagan, sí, sí se den la oportunidad, porque es ajá, como mencionas tú, la profundidad con la que se cuenta la historia termina por impactar en un grado en el que ni siquiera tú entiendes, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí, personalmente hubo algunas partes donde me perdí o hubo algunos sí. momentos en donde se sentía complicado seguir la línea de lo que te están diciendo porque hay palabras que de pronto no están en tu vocabulario o que pues sí sientes ajenas, pero la emoción no, o sea, la emoción es Ujú. tan igual, el sentir el miedo, el sentir el dolor, el identificarte a través de esto que sigo diciendo, el drama maneja muy bien y conecta muy bien desde ahí, creo que para mí es lo que más se me hace interesante y es lo que más me gusta. Pero bueno, ya no terminaste de decir bien lo de las películas de acción. Y es que creo que la parte, o bueno, lo que a veces también se vuelve más interesante de este género de acción,
pues es esta parte técnica, ¿no? Forma en la que producen ciertas animaciones, ciertos programas que Ujú, usan para, pues sí, sí. acercarse más a esta parte de realismo del agua, ¿no? El sudor, como que es, o los efectos, ¿no? Explosiones, toda esa parte creo que se vuelve interesante, Sí, también ya hay todo más un allá que la tema. historia, ¿no? Siento que a veces, Ujú. bueno, pues la historia está dos, tres, pero pues está padre los efectos o cómo hicieron esto, las animaciones, creo que eso se hace interesante o se vuelve interesante. Y por último me gustaría dar una recomendación que nosotros tratamos de hacer cada año, que es ver las películas que están nominadas al Oscar. Es una buena forma de ir descubriendo nuevos géneros, nuevas películas, nuevas formas de, pues sí, de ver cómo se interpreta este mundo del cine. Sí, creo que también te das la oportunidad de ver algo nuevo, ¿no? Y de quizá no cerrarte a solo drama o solo, ¿no? Como que extender esa parte en la que cada película puede conectar desde otro lugar, ¿no? Contigo y resonar quizá con cómo te estás sintiendo, como dices, si buscas algo simple o si busco algo más complejo como el drama. Siento que darle la oportunidad a este tipo de experiencias nuevas también es interesante y Sí, sí. suma, ¿no? Sí, Siempre. siempre descubres algo nuevo que te termina gustando y que no sabías. Ujú. Y continuando con el tema del cine, pues yo creo que lo que sigue es decir cuáles serían nuestras películas favoritas. Bueno, para mí una de mis películas favoritas es Five Flights Up del 2014, que es una comedia y drama que protagonizan Morgan Freeman y Diane Keaton. Lo que más me gusta es cómo simboliza la vida de la clase media, ¿no? Y las rutinas. Es un barrio de Brooklyn de mediados del siglo XX, ¿no? Como estas calles tranquilas con pequeños comercios. Y siempre, digo, bueno, no siempre, ahora me he dado cuenta que soy una persona ansiosa y que llevo en terapia por eso un rato, que sí busco esa simplicidad muchas veces también en las películas, ¿no? Que no sea tan complejo, que refleje rutinas, que se acerque a lo que yo podría vivir, ¿no? Como que de cierta manera me he dado cuenta, me he hecho más consciente de esto. Y es muy interesante también ver porque se trata de cómo ellos quieren vender su departamento donde han vivido toda su vida. Y entonces te va narrando un poco los recuerdos que tienen de cuando llegaron, cómo se ha transformado, y pues es este típico edificio de Brooklyn, ¿no? Con ladrillos rojos, con escaleras de emergencia en acero, con espacios muy amplios. Y también pues sí está como este pequeño como gesto de comedia que viven en un edificio que sin elevador. Sí, es Entonces cierto. tienen que estar Ujú. subiendo en la escalera y bajando. Y ellos Sí. pues ya son personas más grandes, entonces lo que también les cuesta eso. Entonces creo que este acercamiento a la realidad como que me genera cierta paz desde la persona a veces sí ansiosa que suelo ser, ¿no? Creo que eso es lo que me gusta a mí de esa película. Está muy padre. Si Sí, es que pueden verla, todo vayan a lo verla. que, como dices, tiene que ver con con la vida cotidiana, como que te hace sentir bien, ¿no? Como que Ujú. ayuda a no sentirte solo en este mundo, ¿no? Sí. Reflejan muchas situaciones en las que vas viviendo y Ujú. vas compartiendo esas cosas con la película. Sí. Pues para mí, digo, no sé. También últimamente he estado hablando eso en terapia, pero creo que me gustan estas películas donde a veces hay una sobreexigencia hacia el personaje y tienen esta presión de hacer o esta búsqueda del perfeccionismo. No sé, creo que eso es también un mal hábito que nos dejó la carrera, como ya hablábamos en episodios anteriores. Sí. Pero, pues sí, me gusta mucho esta película que se llama Born o El Chef. No sé cómo bueno, si la buscan así en inglés creo que la encuentran. Y habla sobre un chef que en su momento fue muy talentoso, que tuvo el éxito a temprana edad y se fue perdiendo por situaciones de excesos, de droga. La película se trata de cómo, su regreso, ¿no? A este escenario en Londres ahora, porque lo que sucede primero es en París, cómo puede volver a recuperar esta vida, cómo puede volver a ser un buen chef reconocido, porque pues, al principio tiene 2 estrellas y se trata de la búsqueda de la tercera estrella, ¿no? Y digo, no quiero hablar más porque pues también no quiero soltar spoilers si no la han visto, pero prácticamente pues sí refleja
exigencia que tenemos a veces hacia nosotros mismos, hacia querer lograr las cosas por nuestra propia cuenta y nos olvidamos de las personas que tenemos al lado, ¿no? Que es parte, Ujú, sí. pues sí, como de este éxito que podemos tener. Y bueno, para los que se preguntan qué carrera estudiamos, que no nos han escuchado anteriormente, Ajá, somos sí. arquitectos y pues para nosotros ha sido duro darnos cuenta de muchos hábitos que nos ha dejado la carrera y bueno, también por eso comenzamos este podcast. Pero bueno, solo un paréntesis para los que Recordar. están llegando apenas en este episodio. Y bueno, hablando de arquitectura, estaba este otro tema del que nos gustaría hablarles, que es estos espacios donde quisiéramos vivir, ¿no? Que simplemente nos gustaron de alguna película o serie o que se quedaron en nuestros recuerdos por algo en específico. No Sí. sé si quieras empezar. Pues ahorita que lo estabas diciendo, me puse a pensar. Digo, lo primero que se me vino a la mente es que también a mí me gustan mucho las películas o series de chef. Y sí me gusta mucho el poder ver cómo está organizada una cocina, ¿no? Siempre me ha dado curiosidad desde que en la escuela diseñamos un restaurante. Y me gusta ver cómo esta forma tan coreografiada de los Ujú, chefs y cómo se sí. mueven alrededor de estos espacios. Pero creo que algo que podría ser más interesante es la serie de Friends. Y lo interesante o lo que me llama la atención son estos departamentos en comparación a cómo ahora percibimos los espacios, ¿no? Ahora ves cualquier serie en Netflix, en cualquier plataforma, y si pones atención, creo que la mayoría de estos departamentos o casas son muy minimalistas, no muy limpios, todo está arreglado, no hay nada fuera de su lugar. Y a diferencia de Friends, pues sí todo de cierta forma se ve más natural, ¿no? La vajilla que no combina, que compraste, ¿no? Los tenis, el sillón de otro color. Entonces, pues se percibe más como estos espacios que se usan, más cálidos, más acogedores y reflejan también la personalidad de las personas que están habitando ahí, ¿no? No es lo mismo el departamento de Mónica que el departamento de Chandler y Joey, ¿no? O sea, se ve que el de ellos pues es un departamento de soltero, no tienen mesa o no tienen un comedor, tienen el futbolito, ¿no? Y al revés Mónica refleja pues esta obsesión por el orden, la limpieza, es el lugar donde se reúnen todos a comer, a ver Sí. algo. Entonces, creo que también eso hace que reflexionemos qué hemos perdido a cambio de lo estético, ¿no? De lo que dicen Ujú, ahora sí. aesthetic. Cómo vamos, pues sí, creo que hasta eso se refleja en las redes sociales, ¿no? Cómo todos queremos la mejor foto en el momento adecuado, con la mejor luz, y nos olvidamos de lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Que no Sí, vivimos en un sí, lugar tan perfecto, tan limpio, va a haber polvo, va a haber cosas desordenadas, pero sí. perseguimos esa perfección que nos han hecho creer. Sí, en algún momento escuché una psicoanalista que decía justo eso, que de pronto, pues, siendo honesto, se vuelve cansado, ¿no? De sostener que no solamente vas a una cafetería, que tienes que tomar Sí, la foto en la cafetería y no solamente tienes que tomar la foto, la tienes que poner en Instagram, ¿no? O sea, todo este peso que nos hemos encargado de colocarle a las cosas, ujú, ¿no? Desde esta parte que puse el ejemplo de una fotografía o de ciertas acciones, hasta, como dices, la pérdida de lo simple, ¿no? Quizá más sí, allá de lo estético. Y bueno, creo que justo hablando de este tema de lo simple, yo había elegido el ejemplo de la madriguera, ¿no? De la casa de la mm, familia Weasley en Harry Potter, que justo creo que algo que refleja es esta simplicidad de la vida de campo de una familia, ¿no? Que creo que puedes ver mucho de arquitectura inglesa, ¿no? Y de las casas de piedra irregulares o de estos techos de madera y que le dan un estilo rústico a la casa o de pronto estos referentes, ¿no? A los graneros agrícolas, ¿no? Que de pronto puedes ver muy comunes en Reino Unido, que se ubican en áreas completamente despejadas, ¿no? Pero que al final tienen formas sencillas y soluciones más prácticas, que creo que es justo de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, creo que a mí por eso también me gustó, porque creo que se acerca esta quizá posibilidad de, yo también podría vivir ahí, ¿no? Que se siente un poco más cercano a lo que conocemos, ¿no? O bueno, a lo que conozco. sí, y es que, bueno, a mí se me hace interesante
que como dices, se acerca a la realidad y creo que la misma casa va representando cómo se fue ampliando la misma familia, ¿no? Cómo la vida va cambiando sin esperarlo, ¿no? Y entonces la casa va reflejando, pues sí, esta adición de espacios conforme fue creciendo Sí. la familia. Y como dices, eso creo que puede o se hace más reconocible en tu día a día, ¿no? El tener, Sí. pues sí, esta evolución de aspectos y como dices, se entiende muy bien en el campo, ¿no? No es una ciudad que, como dices, bueno, compro otra casa o me mudo, sino como dices, ya tengo este espacio, ¿cómo lo voy ampliando de acuerdo a Sí. mis necesidades? Sí, condicionando, ¿no? Ujú. Para ir cerrando el tema, esta casa, pues sí se convierte de cierta forma en el corazón de la narrativa, ¿no? Que de pronto se vuelve un poco un personaje o una manera de describir también la historia, ¿no? A través de la arquitectura. Es interesante cómo también el diseño puede tener una voz, ¿no? Y una presencia en el cine o en, bueno, en las series o en lo que vemos, porque justo creo que participa o se vuelve importante en muchas maneras, ¿no? Ya sea que, como lo hablábamos en algún momento nosotros, justo en la película de Parásitos, ¿no? Como todo sucede en una casa y tal vez se vuelve como parte importante de la historia o simplemente también hay películas donde es la ciudad, ¿no? Completamente y como los patrones o los ritmos, pero siempre la arquitectura está ahí, ¿no? Para decirnos Sí. algo, para dar algún tipo de mensaje. Sí, y como dices, ¿no? A veces el mismo escenario es la ciudad y es un Ujú. espacio muy grande o la urbe en la que va ayudando a que esta narrativa vaya aportando hacia la historia. O en muchas ocasiones a mí lo que me sorprende es que cómo estos escenarios, como tú dices, los puede construir y uno piensa o se imagina lo demás, ¿no? O sea, Ujú, sí, como el ejemplo que daba de Friends, ¿no? Te muestran los sí. departamentos y ya cuando ves cómo los grabaron, pues sí, era un set Ujú, sí, ambientado, pero eso te hace pensar otras cosas, ¿no? sí. Cómo era el edificio Ujú, donde vivían, cómo era ujú, la calle, sí. y lo van mezclando con Ujú, escenas del mismo Nueva York, y sí. eso, como dices, va aportando y reforzando ciertas ideas y ciertas personalidades que tienen los personajes, o la Sí, misma justo historia. yo investigando un poco sobre la película de Parásitos, resulta que la casa en donde sucede todo no existe. Son varios sets que el director y obviamente un equipo de personas enfocadas en la visión del director se creó la casa, pero la casa no No existe. existe. Entonces es también impactante cómo esta clase de arquitectura creada para ciertas cosas o pensada para ciertos escenarios, Ujú. pues sí, es justo interesante ver también cómo juega con nuestra propia mente y nuestra imaginación, ¿no? Y a dónde te puede llevar. Sí, sí, esa creatividad que tienen los directores o los creadores Sí. de este tipo de escenarios. Y al revés, bueno, en el caso contrario a mí me pasó que me enteré de un espacio ahora que he estado haciendo los videos de noticias, que por cierto también están en nuestras redes sociales si los quieren ir a ver, sacamos uno cada semana. Pero me di cuenta de que hay un espacio que se llama Space de Abraxas, que es un escenario en el que salió en la película de los Juegos del Hambre, en las últimas. Entonces, cuando yo vi la película, pues te hace sentido en la narrativa ese tipo de espacios, pero al revés, jamás me imaginé que estuviera construido, ¿no? Que hubiera sido diseñado por un arquitecto para unos Ujú. fines específicos y que de ahí el ojo crítico del director o de las personas haya podido decir, ah, mira, este espacio contribuye a la narrativa y va a reforzar esta visión que tenemos hacia la parte bueno, en este caso de Panem, ¿no? Que es la ciudad ficticia que se están creando. Ujú. Pero sí, creemos que la arquitectura tiene un papel también muy importante en el cine y a veces no se nota tanto porque hay muchas más cosas que involucran, ¿no? A las Ujú. películas, Sí. pero sí hay algo que siempre te deja pensando, ¿no? De los escenarios. Sí, y es parte yo creo que importante, aunque después de, o bueno, durante la carrera y después de estudiarla y pues sí, simplemente volverte arquitecto, le pones más atención, ¿no? Porque pues tu mente o bueno, tu visión ya está enfocada y puedes ver ahora la importancia de, Sí. ah, ok, aquí lo manejaron de esta manera para crear este sentimiento, ¿no? O aquí quisieron reflejar una época en el tiempo, ¿no? Entonces vas viendo cómo va creando importancia también el saber esto y verlo desde esta perspectiva, ¿no? Pero bueno, eso
también es pues muy personal para nosotros. Sí. Eso ha sido todo por el podcast de hoy. Les agradecemos los que llegaron hasta aquí y nos escucharon. Esperamos que les guste. Si tienen algún comentario, pues déjenoslos, los vamos a estar leyendo de temas que les gustaría escuchar o si tienen alguna recomendación que hacernos, con gusto los leemos. Sí, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Fuera del Plano en TikTok, en Instagram y en Facebook. Entonces, muchas gracias. Bye.